Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a continuar con la práctica número 9 y final ya de nuestra unidad número 6, que se titula Funciones. Bueno, para esta práctica número 9 vamos a retomar el ejercicio que desarrollamos en unidades anteriores, que es el cálculo del sueldo de un trabajador. En este ejercicio que ya hicimos, como ustedes recordarán, pues requiere de un análisis un poquito más detallado, más a profundidad, ya que se requieren de varios datos para poder hacer el cálculo del sueldo. Estamos hablando de horas en tiempo normal, horas en tiempo extra y horas triples trabajadas en domingo. También recordaremos que se incorpora al pago del salario del trabajador un bono de producción y también se le incorpora un bono de puntualidad. Aquí obviamente hay que determinar si se le otorga o no, y eso va determinando el cálculo del sueldo. En este caso vamos también a incorporar, como ya lo vimos anteriormente, un cálculo de pago de impuestos. En este caso, si el salario del trabajador rebasa los 7,500 pesos, entonces se le estará haciendo un descuento del 15% de su salario sobre pago de impuestos. Y si es el sueldo que se le calcula es inferior a 7,500, entonces no se le hace ese descuento, ¿sí? Al finalizar la ejecución del programa deberá demostrar desglosado todo el cálculo del salario, ¿sí? Indicando cuántas horas normales trabajó y cuánto se le pagó por ello, cuántas horas extras trabajó y también el pago, y cuántas horas triples también se trabajó y cuánto le corresponde al pago, si tuvo pago de bonos y cuáles, y si hubo también descuento de impuestos, y bueno, a cuánto correspondería el sueldo como subtotal y el sueldo neto ya con los descuentos, ¿sí? Esa sería la salida final de nuestro programa. Ahora, en este programa vamos nosotros a trabajar funciones con paso de parámetros por referencia. ¿Sí? Vamos a manejar tres funciones, ¿sí? Que van a concentrar la carga del trabajo. Ahora, como comentamos en prácticas anteriores, necesitamos hacer un análisis muy claro para poder identificar cuáles son las funciones que se incorporan al programa y sobre qué acciones. Recordemos que uno de los objetivos de una función es desarrollar una acción específica en el programa que me permita, si es el caso, si esa acción se realiza 3 o 4 veces, pues que la función se haga una vez y que únicamente a través del paso de parámetros se esté invocando y ejecutando las veces que necesitemos. En este caso, sí vamos a trabajar esa forma de función, es decir, si recuerdan ustedes en la práctica en donde vimos ya cálculo del sueldo, todo se hizo en un solo bloque y trabajamos una validación de entradas de las horas del trabajador, ¿sí? Es decir, si las horas rebasaban las 96, las horas normales rebasaban las 96, ahí ya tenemos un error. Y también no aceptar horas negativas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a crear algunas funciones que me van a permitir, primero que nada, reducir la cantidad de código en el programa principal, pero también me va a permitir estar retomando, la funcionalidad del programa en diferentes ámbitos. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a trabajar, a explicar cómo están definidas las funciones y qué se decidió incorporar o en qué función o en qué ámbito nos tuvimos que ir para crearlas, ¿sí? Bueno, en este caso empezamos con explicando lo que sería esta instrucción. Esta instrucción, que se llama define, ¿sí? Me va a permitir o me permite en un programa de manera global en todo el programa, me permite definir variables o identificadores con valor constante, ¿sí? Como ustedes pueden ver, las primeras instrucciones son las cabeceras y se trabajan o se incorporan al programa con la palabra include. Cuando yo quiero manejar una variable que va a tener un valor numérico y que va a quedar constante a lo largo de toda la ejecución del programa, puedo hacerlo a través de la instrucción define, ¿sí? Esto lo que me permite es definir, ¿sí? Definir una variable
En este caso, como yo sé que el bono de puntualidad es de 800 pesos y el bono de producción es de 950 pesos, entonces yo puedo definir dos variables con esta instrucción define, que uno se llama bono punt y otro bono proth, y a ellos se les asigna un valor de 800 y 950 según corresponda. Es decir, el bono de puntualidad desde que comience el programa va a valer 800 y el bono de producción va a valer 950. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y esto como para qué me ayuda? En programas muy grandes, en donde sí es importante tener bien identificados los valores de las variables, sí es importante tener el manejo de las variables por lo que ejecutan, por lo que almacenan. En este caso, a veces puede prestarse a confusión manejar el valor de 800 en el programa. Entonces, si yo sé que le voy a otorgar el bono de puntualidad, bueno, manejo mi variable bono punt y ya no le asigno nada, sino que en donde quiera que aparezca la variable bono punt va a tener un valor de 800 y donde quiera que aparezca la variable bono proth va a tener un valor de 950. Esto, ¿sí?, utilizando la instrucción define. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos el ejercicio del área del círculo, ¿sí?, o que se manejara la instrucción pi en otro tipo de programa, pues también pudiésemos definirlo con el define, es decir, define, le ponemos la palabra pi y le asignamos un valor de 3.1416, ¿sí?, ya que yo sé que ese valor es constante y es incambiable, no se cambia, ¿de acuerdo? Y esa es otra forma, otra ventaja que me da el trabajar este tipo de variables con define, es que si en algún momento se determina que el bono de puntualidad se incrementa a 1000 pesos, ¿sí?, entonces no necesito en todo el programa donde yo manejo 800 pesos por un bono de puntualidad cambiarlo a 1000, basta con que vaya a la cabecera define y en vez de ponerle, dejarle 800 a bono de puntualidad le cambio a 1000, automáticamente en todo el programa donde esa variable se invoque, ¿sí?, se actualiza, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que es respecto a la explicación de estas dos variables, ¿sí?, y a la instrucción define. Define, permite definir variables de tipo global con un valor constante ya definido desde que el programa inicia. Entonces iniciamos explicando lo que es la función que valida la entrada de las horas, ¿sí? Esta función lo que me va a permitir, ¿sí?, es validar las entradas conforme se vayan solicitando, ¿sí? Es decir, primero vamos a pedir las horas normales, después pedimos las horas extra y después las horas triple. Y si recordarán, en ese programa cada vez que pedíamos un tipo de hora se validaba la entrada, que no fuera negativa y que no fuera mayor a las horas que normalmente el trabajador desarrollaba en la empresa. Por ejemplo, las horas normales máximo son 96, mínimo obviamente 0. Entonces, si el usuario captura un 97, hay que validar que no rebase ese número. Entonces, se hacía a través de un do while. Nosotros aquí en este caso yo estoy creando una función, se crea una función que se llama valida, es de tipo entero, ¿sí?, y va a recibir 3 parámetros. Esta función me va a permitir validar cualquiera de las 3 entradas de tipo de hora, ¿sí? Para esto tengo que identificar 3 tipos de horas, las horas tipo normal, que sería el tipo 1, las horas extra, que sería el tipo 2, y las horas triples, que sería el tipo 3. Por eso se le pasa el parámetro tipo, para identificar qué tipo de hora estoy validando. Después le voy a pasar el parámetro cantidad de horas, ¿sí? Yo sé que si le estoy pasando el tipo 1, aquí como pueden ver la variable tipo es entera, la variable horas es entera y la variable límite es entera. La primera variable es para identificar qué estoy capturando, las horas normales, las horas extras o las horas triple, ¿sí? Y sería 1, 2 y 3. El segundo parámetro es para mandarle las horas, es decir, si yo capturo horas normales, máximo voy a mandar 96, ¿sí?, de ahí para abajo. Y en cuanto al límite sería hasta cuántas horas son aceptadas según el tipo, ¿de acuerdo? Si el tipo es el 1, entonces estamos hablando de horas normales. ¿Cuál sería el límite? 96. Si el tipo de horas que estoy mandando validar es el 2, entonces serían horas extras. ¿Cuál es el límite? 24 horas extras. Y si es el tipo 3, son horas triple, ¿cuál sería su límite? Estamos hablando de 10 horas triples, ¿de acuerdo? Eso es lo que me permite trabajar en esta función.
Y no importa qué horas capture, esta función me sirve para los 3 tipos de horas. Por lo que tengo que mandar qué tipo estoy validando, cuántas horas voy a validar, ¿sí? Y con qué límite va la validación. Muy bien. En este caso la función valida es de tipo entero, me va a regresar un valor numérico. Va a regresarme un 1, ¿sí? Si la función valida detectó un error en la validación. Es decir, me estás diciendo que vas a validar horas normales, ¿sí? Entonces yo te digo, ¿sabes qué? La cantidad máxima de horas normales son 96. Yo le mando un 99. Entonces esa función valida y me va a regresar un 1. Ese 1 va a indicar que hay un error. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera está pensada la lógica. Ahora, en este punto vemos que hay una variable local llamada error, ¿sí? Es donde se va a almacenar el resultado de la validación. Como me regresa un entero, la función es int, bueno, entonces esta variable me va a servir para determinar y regresar el error. Esta variable error solamente va a poder adoptar 2 valores, 1 o 0. Y comenzamos en este sentido validando con el parámetro horas, que es con el que recibimos las horas. ¿De acuerdo? Entonces preguntamos si la cantidad de horas que me estás mandando es menor que 0, ¿sí? Es decir, no hay horas negativas, no voy a poder pagarte horas negativas, no importa el tipo que me mandes, no importa si me mandaste el tipo 1 horas normales, el tipo 2 horas extras o el tipo 3 horas triples, ¿sí? No importa, yo sé que las horas negativas no te las voy a poder pagar. Por lo tanto, empezamos validando. Si horas que me mandas son negativas, menores que 0, entonces te voy a mandar un mensaje de error que dice horas negativas no, ¿sí? Y activo mi valor, mi variable error. Es decir, error ya no es 0, ahora es 1, porque ya tuvo un error, detectó un error. Y vean, estamos trabajando condicionales anidadas, de tal manera que si fueron horas negativas, ya no se entretiene preguntando por el resto. Ya no dice, a ver, si fueron horas normales no puedes rebasar 96, si fueron horas extras no puedes rebasar 24, no, ya no lo hace, se brinca todo el else y pasa directamente al return. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja, insisto, de las condicionales anidadas. Por ello, ya en este tipo de prácticas que son ya de fin de semestre, pues echamos mano de todo lo que se aprendió en cuanto a técnicas de programación de las unidades anteriores. Por lo tanto, si las horas fueron negativas, pues automáticamente que hay un error, te regreso, activo la variable error, le asigno 1 y la retorno. Aquí está, retorno error, ¿sí? Como pueden ver, error inicia con 0, es decir, empezamos sin errores. Pero una vez que valide lo que tú me mandas, lo que captures, en ese momento digo, ¿sabes qué? Ya hubo un error, lo cambio a 1 y lo retorno, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos ver es que en caso de que sean negativas se activó. Ahora, si no son negativas, ok, entonces nos pasamos a la sección donde valida por tipo. ¿Cómo es esto? Sí, primero, si las horas que me estás mandando, ¿sí? Si las horas que me estás mandando son mayor al límite, es decir, si tú me dijiste que tu límite son 96, por eso yo voy a mandar el parámetro. Yo lo voy a mandar, voy a decir, te voy a mandar 50 horas, pero mi límite son 96, al momento de invocar la función eso va a ser. Entonces puede ser que yo le diga, te voy a mandar 100 horas, pero mi límite son 96. Por eso aquí lo que preguntamos es, ok, no fueron negativas, no, muy bien, si las horas son mayor al límite, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un error, otro error. ¿Sabes qué? Me estás diciendo que tu límite son 96, ¿por qué me mandas 100? Entonces esas 100 horas normales no se pueden pagar, no entran dentro del rango. Por lo tanto, error la vuelve a poner en 1, ¿sabes qué? Hay un error. Y aquí pregunta, a ver, si el tipo que estás mandando es 1, entonces el mensaje que te voy a mandar es error, las horas normales son hasta 96. Si el tipo que me mandaste es el tipo 2, estamos hablando de horas extras, entonces el mensaje que te voy a mandar es error, horas extras hasta 24. Si no, si tú me dijiste que el tipo es el 3, estamos hablando de las horas triple, entonces el error que te voy a mandar es horas triples hasta 10. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. Esto sería lo que yo estoy implementando dentro de la función válida. ¿De acuerdo? Entonces continuamos, no hay problema. Entonces, esto es lo que yo estoy validando
para que se puedan validar las horas. Aquí, ahora, si recordarán en el ejercicio original, en el anterior del sueldo que por ahí trabajamos, se generaban 3 bloques de código de este mismo tamaño. ¿Sí? Esto se hacía 3 veces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por cada tipo de horas, cuando capturabas cada tipo de horas, se tenía que validar que estuvieran dentro del límite y que no fueran negativas. ¿Sí? Ahora con esta función, ¿sí? No importa, únicamente mando los parámetros y esta función se va a ejecutar las 3 veces que se requieran o 4 veces. ¿De acuerdo? Esto es lo que me permite el trabajo con funciones. Bueno, entonces así quedaría. Lo único que cambia un poco sería esta sección en donde estamos identificando ver el tipo de horas que estoy validando. Si son normales, si son extras o si son triples. Y eso es lo que ustedes tendrían que trabajar también en el análisis para crear esta función. Entonces eso es lo que explica esta función válida. Ya cuando estemos en el programa principal vamos a ver cómo se invoca y bajo qué condiciones, pero esta función es la que me va a realizar la tarea específica de validar las entradas de las horas según su tipo, y si hay algún error en ellas, bueno, me regresa el error. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestra primera función. La siguiente función es una función muy sencilla, que es una función que realiza el cálculo de los impuestos. Esta función es de tipo doble, ¿sí? Porque los impuestos, como es del 15%, puede ser que me genere un valor decimal. Entonces la función se llama calcula impuestos y tiene un parámetro de tipo doble que se llama S. Este representa el sueldo, va a recibir el sueldo con este nombre de variable y es de tipo doble, y tenemos el porcentaje del impuesto que también es de tipo doble. Dentro de la función estamos definiendo una variable local que es con la que donde se va a almacenar el cálculo del impuesto, ¿sí? Es IMPS, una abreviación de impuestos, y es de tipo doble y la inicializamos desde su definición en 0, ¿de acuerdo? Y bueno, el cálculo de los impuestos, esto es igual a el sueldo que me pasen por el porcentaje. Recordemos que una cantidad por un porcentaje pues me da el equivalente a ese porcentaje. Entonces lo único que hacemos es multiplicar el sueldo por el porcentaje que me pasaron en la función, y esto ya me resulta en los impuestos ya calculados, y retorna impuestos, ¿sí? Retorna la variable IMPS. Eso es lo que estamos viendo ya en esta función. Entonces, como ya les mencioné, esto es lo único que hace esta función, y se llama calcula impuestos. También vamos a ver en un momento más adelante en dónde la estamos invocando y cómo se hace invocación. La otra función es la función que realiza el cálculo del sueldo, es la función que pues, hace ya el trabajo, digámoslo así, medular, que es la que hace el cálculo del salario del trabajador. Esta función se llama cálculo sueldo, es de tipo doble, ¿sí? Y se le mandan los siguientes parámetros. Se trabaja el parámetro normales, ¿de acuerdo? Que es de tipo entero, el parámetro extras, que es de tipo entero, y el parámetro triples, que es de tipo entero. Es decir, para calcularle el sueldo, le estamos mandando ya a la función, le vamos a mandar los parámetros de cuántas horas normales fueron, cuántas horas extras fueron, cuántas horas triples fueron, si va a tener bono de producción, si va a tener bono de puntualidad. Aquí se recibe el BPR de bono de producción y BPU de bono de puntualidad, ¿sí? Son de tipo entero todas ellas. Recordemos que en el caso de BPR y BPU únicamente van a adoptar 2 valores, 0 o 1. Cuando yo invoque esta función, en horas normales sí voy a mandar la cantidad de las horas, en extras también cantidad de horas. Si fueron las 24, mando 24. En las normales, si fueron 96, mando 96. En las triples, si fueron las 10, mando las 10. En estas dos últimas, voy a mandar un 1 o voy a mandar un 0. ¿Sí? Esta variable va a adoptar un 1, BPR, si se le va a dar el bono de producción. Si no se le da el bono de producción, se le manda un 0. Si se le va a dar el bono de puntualidad, se le manda un 1. Si no, también se le manda un 0. ¿Sí? Y dentro de la función, como variable local, tenemos lo que sería la variable llamada pago, ¿sí?
En esta variable pago estamos viendo que está inicializada en 0 porque va a ser una variable que va a guardar un valor calculado y es de tipo doble, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con el cálculo del pago de lo que sería con respecto a las horas. Calcula el pago de las horas. El pago sería igual a las horas normales, ya dijimos que se pagan a 50, las horas extras a 75 y las triples a 150. Se hace el correspondiente cálculo con esta fórmula que estamos viendo aquí y se asigna a la variable pago, ¿de acuerdo? Y después nos vamos con la parte donde realiza el cálculo del pago más los bonos. En este caso tenemos la variable BPR, que es bono de pago de producción, bono de producción. Estos nombres de variables, bueno, se los di yo y les explico por qué le puse así. Entonces es B, bono de producción. Si esta variable viene con un 1, entonces al pago le sumo el bono de producción. Esta variable bono prod, recordemos que es la que está definida en la parte superior del programa con el define, ¿sí? Y que tiene un valor de 950. Esta es la variable que estoy utilizando, ¿sí? El parámetro BPR, que es una variable que únicamente toma el valor de 1 o 0, ¿sí? 1, si págalo, 0 no lo pagues. Entonces, como viene con 1, se lo agrego al pago. Acá ya tiene el pago, el cálculo de las horas. Ahora voy a decir si el BPR es igual a 1, ¿sí? Al pago va a ser igual a lo que ya tiene el pago, ¿sí? Aquí está pago igual a lo que ya tiene el pago, más el bono de producción, que son los 950. Igual, si la variable BPU de bono de puntualidad es igual a 1, entonces el pago también va a ser igual a lo que ya tiene el pago más los 800 pesos del bono de puntualidad, ¿sí? Esto es lo que hace la función calcula sueldo. Una vez que determina esto, retorna el pago, ¿sí? Y como el pago es una variable de tipo doble, igual que la función calcula sueldo, entonces nos regresa el cálculo del pago final. Si estas variables están en 0, o sea, si al momento de que se invoca cálculo sueldo se mandan con un valor de 0, entonces si la variable bono de producción no es igual a 1, es de 0, no se hace este incremento al pago, y si esta también es con 0, no se hace este otro incremento, es decir, los bonos no se pagan, ¿de acuerdo? Y solamente el pago se regresa con lo que se calculó de las horas. Eso es lo que está trabajando esta función, y esa es la lógica que maneja, ¿de acuerdo? Entonces ya explicamos lo que serían las tres funciones que tenemos ya definidas. Valida, para validación de entrada de las horas, de los tres tipos de horas, normales, extras y triples. La función calcula impuestos, que es de tipo doble y se define para el cálculo de los impuestos, y la función medular del programa, que es la de calcula sueldo, que lo que me permite es ya retornar el pago, digámoslo, no es pago neto, sino el pago de subtotal, dado que lo que tenemos que ver después es si requiere o se va a requerir pago de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las funciones que se implementaron en este programa. Vamos a analizar ahora el programa principal. En el programa principal tenemos en la sección de variables 3 variables. Estas 3 variables son las que se utilizan para captar desde teclado con el usuario la cantidad de horas que trabajó el empleado. Son enteras, ¿sí? HN para horas normales, HE para horas extras y HT para horas triples, ¿sí? Son las variables con las que se van con la que se va a guardar lo que el usuario teclee cuando se le pide el dato. Las siguientes, que son sueldo, impuestos y sueldo neto, son de tipo doble. El sueldo va a guardar el subtotal del cálculo, ¿sí? Antes de determinar si hay impuestos a pagar o no, o a descontar. Y el sueldo neto es ya el sueldo final, ¿sí? Ya cuando se le hace el descuento de los impuestos. Por eso se manejaron sueldo y sueldo neto y la variable impuestos. Tenemos también estas variables de tipo entera. Band, BPROD, es una bandera, ¿sí? Una bandera que va a determinar si el bono de producción se paga. Y la otra es una bandera que va a determinar si el bono de puntualidad también se paga. Estas banderas se inicializan en 0 y cambian a 1 si el bono se realiza. Si no, se quedan con 0, ¿sí? Y luego tenemos esta variable de tipo char que se llama resp. Esta variable me va a permitir
guardar la respuesta del usuario con respecto a si desea continuar haciendo otro cálculo de sueldo. Este programa ya está condicionado para que se siga ejecutando y que el usuario, hasta que el usuario ya no desee calcular más salarios, ¿sí? Es decir, termina el primer cálculo y pregunta, ¿deseas calcular otro sueldo? Si dice el usuario que sí, continúa. Si dice que no, bueno, termina y se guarda su respuesta en esta variable. Y bueno, como tenemos ya esa, digámoslo así, implementación de ciclar el programa, tenemos un do. Este do, vean ustedes, encierra todo el código do y termina aquí, while. Después de la respuesta, ¿desea realizar el cálculo de otro sueldo? Aquí está, ¿desea realizar el cálculo de otro sueldo? Lee la respuesta y aquí dice, mientras la respuesta sea sí, continuamos. Si ya es no, termina el programa, ¿sí? Y ese while aquí es donde termina. Y como pueden ver, bueno, aquí está englobado todo el programa en ese ciclo. Comenzamos inicializando las variables, sueldo es 0, impuesto 0 y sueldo neto 0. Bandera del bono de producción es 0 y bandera del bono de puntualidad también es 0, ¿sí? Básicamente estas dos últimas variables, aquí dice el comentario, indican si se otorga bono o no, ¿sí? Ahora, ¿por qué estas variables iguales a 0 las colocamos dentro del do? Porque cuando termine de hacer el cálculo de un sueldo, esas variables van a quedarse con valores. Entonces, si yo regreso y digo, ¿sabes qué? Si quiero calcular otro sueldo, tenemos que volverlas a poner en 0. Recuerden que aquí reiniciaría el do, o sea, otra vuelta. A partir de aquí vuelve a empezar el programa y calcula un nuevo sueldo, por lo que inicializa las variables en 0 y las vuelve a colocar ya en un punto de tal manera que se pueden realizar cálculos nuevamente y almacenarlos en ellas. ¿De acuerdo? Por eso están dentro del do. Y bueno, aquí tenemos lo que es el clear screen. Y después de la iniciación de las variables aparece un mensaje de consola que muestra un título, capture datos para cálculo del sueldo, ¿sí? Ese nada más es para tener la referencia. Y empezamos capturando las horas normales a pagar. Vean, ¿sí? Únicamente sería este bloque de código para la captura de las horas normales. Ya no tenemos todo el bloque que no sé si recordarán en el programa de sueldo de un solo bloque en el main. Teníamos 3 bloques pues bastante grandecitos para validar las entradas de las horas. En este caso solamente tenemos un do while con 2 líneas. El do lo que hace es capture horas normales a pagar, ¿sí? Leemos en la variable sein y con la instrucción sein las colocamos en las horas normales. Ahí guardamos el número tecleado y vean dónde se invoca la función. La función se está invocando dentro del while. Aquí while valida igual a 1. Es decir, mientras la función valida me esté regresando un 1, quiere decir que hubo un error. Si ustedes recordarán, la función valida cuando detecta un error retorna un 1. Cuando no detecta error retorna un 0. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y se puede colocar aquí? Sí se puede colocar dentro de una expresión lógica, porque básicamente estamos comparando lo que resulte de la ejecución de esta función con respecto a 1. Si ustedes checan muy bien la invocación, le estamos diciendo, ok, mientras invoco la función valida, aquí está, invoco la función válida, le paso un 1 como parámetro porque son las horas normales, es el tipo de horas 1. Le paso la cantidad de horas normales que quiero que me valide, ¿sí? Que capturó el usuario, y le paso el límite de las horas, 96. ¿Sí? Recordaremos que esta función cuando se definió, ¿sí? El primer parámetro es, ok, ¿qué tipo de horas estás validando? ¿Cuántas horas vas a validar? ¿Y cuál es el límite de horas para validarlas? En este caso, 1 significa horas normales, HN es la cantidad de horas que el usuario capturó, y 96 es, ¿sabes qué? Es hasta 96 máximo que se puede capturar. Y lo puedo colocar dentro de mi expresión lógica, porque esto que acabo yo de sombrear básicamente me va a regresar un valor numérico. Ese valor numérico lo puedo yo ya colocar, ¿sí? Lo puedo tomar ya como existente
y compararlo contra este otro que está acá. De tal manera que digo, mientras lo que me retorne esta función sea igual a 1, quiere decir que hubo un error. ¿Y qué hace? Lo va a regresar con el do y ¿sabes qué? Vuelve a capturar las horas. Si igual, captura las horas, captura un 100, mientras valida el tipo de horas 1, 100 horas y el límite es 96, si esa validación me sigue dando 1, es igual a 1, va de nuevo. Hazlo mientras esto sea verdad. Hazlo mientras esto sea verdad. Eso es el do while. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos fue colocar directamente ya en la instrucción o en la expresión booleana. Eso, en la expresión lógica, perdón. Eso sí se puede hacer. Entonces, bueno, aquí si valida me regresa un 0. En ese momento determina el programa que lo que resulta ya no es igual a 1. Entonces no hubo error. Error es 0. Y continúa con la siguiente parte de la evaluación. ¿Sí? Entonces, así es como funciona esta parte del programa. Do while. Capturamos las horas normales, invocamos la función dentro del while, aquí invocamos la función dentro del while y lo que me regrese inmediatamente lo comparo. ¿Me estás regresando un 1? Hubo un error. ¿Me regresas un 0? Puedo continuar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el siguiente bloque? Bueno, aquí limpia pantalla para que no se amontonen las peticiones de datos y hacemos lo mismo. Captura horas extras a pagar. Las almacenamos en HE. Igual, mientras la invocación de la función valida, ahora le estoy mandando unas horas tipo 2, es decir, las horas extras. ¿Sí? Le mando cuántas horas capturó el usuario y le digo, ¿sabes qué? El límite es 24. ¿Sí? Si lo que resulte de esta invocación es 1, entonces me regresaste un error también. Y eso implica que te vuelva a pedir los datos. Recuerden que es un ciclo. Hazlo mientras esto sea verdad. Si esto es verdad, quiere decir que esto me regresó un 1 y es igual a 1 es verdad, va de nuevo, do while. Hazlo mientras sea verdad. Si esto me regresa un 0, no hubo error. 0 igual a 1, no, es falso. Entonces hazlo mientras sea verdad. Como ya no es verdad, termina. Así está funcionando. Y con las horas triples hacemos lo mismo. ¿Sí? Tenemos el bloque do y el while, ¿de acuerdo? Capturamos en este caso las horas en la variable ht y igual en el while invocamos la función valida. Ahora le decimos, ¿sabes qué es el tipo 3? Son las horas triples. ¿Sí? Te mando cuántas me capturó el usuario, ht es donde guardé la cantidad y ahora te digo, el límite de estas son 10. ¿Sí? Si el usuario capturó 20, o que me vas a regresar un error y no voy a salir de aquí, voy a estar repitiendo este ciclo hasta que esto, ¿sí?, sea diferente, hasta que ya no sea igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces esto es como está implementada la validación de los datos. ¿Sí? Ya no tenemos esa cantidad de bloque de código por cada una de las horas capturadas. Entonces esto que estoy sombreando es únicamente la sección de código, el bloque de código que me permite hacer la validación de la entrada de mis horas de trabajo, tanto las normales, que sería esta primera parte, como las extras y como las triples. ¿Sí? Esto sí quiero aclararles que tipo 1, que tipo 2 o que tipo 3 no me lo menciona el problema. No me lo dice, no me dice, mira, considera que hay 3 tipos de horas, tienes la tip. No, a mí se me ocurrió, o sea, son cosas que uno como programador propone e implementa para darle una flexibilidad a la solución del programa. Y también eso permite tener un control más eficiente de cómo podemos nosotros ir generando la ejecución del programa sin que se presenten errores y obviamente sin que el usuario también caiga en situaciones de captura errónea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera de trabajar el uso de la lógica. ¿Cómo se te ocurre a ti controlar y agilizar pues una validación de datos? Sí, a mí, bueno, en lo personal se me ocurrió hacer esto y generar la función, que es la que está en la parte superior, sí, que ya les mostré, generar la función válida y bueno, a través del tipo determinar y con el límite, ¿sí?, con la variable límite, determinar de qué horas estoy validando y si estoy validando un tipo 1, 2 o 3, bueno, qué error corresponde mandar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ya parte de la implementación de la programación. ¿Cómo se les ocurriría a usted?
Tal vez algunos de ustedes digan, no, sabes que a mí no me late eso, yo lo voy a hacer diferente. Perfecto. Esto no es una receta que a todos les funcione, no. Hay quienes programarán con estilos distintos y eso es muy aceptable, ¿sí? Entonces, continuamos ahora con la parte donde se le pregunta si se le otorga el bono de puntualidad. Nos dice, contesta 1 si es sí y contesta 0 si es no. Si recuerdan, aquí nosotros tenemos ya la variable bandera del bono de puntualidad. Esta variable va a tener un 1 si se le otorga y va a tener un 0 si no se le otorga el bono. Entonces, en el programa que hicimos en las prácticas anteriores de este mismo sueldo, nosotros le poníamos directamente bandera de bono de puntualidad es igual a 1 o es igual a 0. En este caso, ahora el usuario lo va a hacer. Se le otorga bono de puntualidad, él va a poner un 1 si es sí. Y lo que vamos a hacer nosotros es ya directamente a través de la instrucción CIN colocar su respuesta directamente en la variable. Si él contesta que no, si él dice, sabes que no se lo das, entonces captura un 0 y directamente se le asigna a la variable. Por lo que te va a tener esta variable un 1 si se le da y un 0 si no. ¿Qué pasa si el usuario captura un 2? O si captura un -1, o si captura un 4. Bueno, entonces tenemos un do while que valida y evita eso. Dice, vas a estar haciendo esto mientras la variable bandera del bono de puntualidad sea menor que 0 o la bandera del bono de puntualidad sea mayor que 1. Quiere decir que si tú me estás diciendo, le otorgo el bono -1, no, espérame, esa no es una respuesta aceptable. Le otorgo el bono, tú me das un 2, tampoco es aceptable. Tienes que poner un 0 o tienes que poner un 1. Por lo tanto, este ciclo do while me valida que si no pones 0 o no pones 1, aquí te vas a quedar ciclado. Te va a estar repitiendo la pregunta, se le otorga bono y hasta que tú pongas 1 para sí o 0 para no, esto se te va a estar repitiendo. Esto es lo que me permite este while, ¿sí? Mientras la respuesta del usuario sea negativa o sea mayor que 1, mientras esto se esté dando, yo te voy a estar preguntando hasta que me des la respuesta correcta, 1 sí o 0 no, ¿sí? Eso es lo que me permite este do while con respecto al otorgamiento del bono, y para eso me sirve esta variable de tipo bandera. Yo les llamo variables de tipo bandera porque es como un banderín que se levanta cuando se detecta algo, no sé, cuando queremos indicar algo en el proceso. Cuando no se levanta, bueno, no hay ninguna alerta. Entonces por eso se les llama a veces variables de tipo bandera. En este caso, si se le otorga, se iguala a 1. Si no se le otorga, se queda con 0. Y para el otro bono de productividad es la misma lógica, exactamente la misma lógica. ¿De acuerdo? Se le otorga bono de productividad, lo que me conteste el usuario se le asigna a la variable band bproc, que es la bandera del bono de producción. Igual, si no me teclea un 0 o no me teclea un 1, entonces yo voy a estar pidiéndole que lo vuelva a hacer. ¿De acuerdo? Y hasta que no teclee la respuesta correcta, que puede ser sí se lo doy o no se lo doy, ¿sí? Aquí se queda ciclado el programa. Una vez que todos estos valores, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Capture datos para cálculo del sueldo, las horas normales, las horas extras, las horas triple, la respuesta de que si le doy o no le doy los bonos, tanto de uno como de otro, se capturan de manera correcta, entonces sí, se invoca la variable calcula sueldo. Aquí está, ¿sí? Se invoca la variable calcula sueldo y lo que resulte de invocarla se guarda en la variable sueldo. ¿De acuerdo? La función calcula sueldo se invoca y se pasa como parámetros las horas normales, las horas extras, las horas triples. Se pasa como parámetro la bandera del bono de producción y la bandera del bono de puntualidad. ¿De acuerdo? De tal manera que horas normales va a lo que sería, ¿cuántas son? Pueden ser 96, 80, horas extras, bueno, las que sean que no rebasen 24, 20, 24, 23, y las horas triples, las que sean que no rebasen 10, 5, 6, 10, etcétera. Y bandera de bono de producción solamente lleva un 1 o lleva un 0. Si 1 para sí súmaselo, o 0, ¿sabes qué? No se lo sumas. Igual bandera del bono de puntualidad.
¿sí? No estamos pasando el bono como tal, los 500 pesos, no lo estamos pasando, solamente 1 o 0. Si retomamos nuevamente lo que sería el cálculo del sueldo, aquí está donde recibe las horas normales, recibe las horas extras, las triples y las banderas 1 o 0 de cada bono. De tal manera que el pago entonces es, ok, ¿cuántas normales me mandaste? Por 50, extras por 75 y triples por 150. Y lo que les acabo de explicar de las banderas, si vienen 1, ¿sí?, te incremento el bono de producción. ¿Sí? Si no, no entra aquí. Si es 0, aquí no entra y el pago se queda tal cual. Y si es el bono de producción, si viene en 1, también te lo incremento. El de puntualidad sería perdón. ¿De acuerdo? Y aquí algo importante, estamos omitiendo el else, si se fijan, aquí no hay else, tampoco hay else. De tal manera de que te pago el bono de producción, no viene con 0, entonces no hago nada. El bono de puntualidad también viene con 0, no hago nada. No necesitamos el else, simplemente no entra a esta línea y la variable pago no se altera en nada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos quedamos en esta parte, aquí, la invocación de cálculo del sueldo. Y aquí viene ya después la pregunta, ¿sí? Aquí ya nos regresa un valor que almacena en la variable sueldo, que representa el cálculo del sueldo como subtotal, o sea, el sueldo hasta ese momento. Y después preguntamos, ¿el sueldo que calculaste es mayor a 7,500? Si esto es verdad, entonces invocamos a la función que calcula los impuestos, de tal manera que la variable impuestos va a ser igual a calcula impuestos, le paso la variable sueldo y el porcentaje que se va a trabajar dentro de la función. De tal manera que si me regreso a calcula impuestos, aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí está, recibe como primer parámetro el sueldo y como segundo parámetro el porcentaje. Y lo único que hace es, bueno, el producto, el sueldo que me pasas por el porcentaje, ¿sí? Y lo asigna a impuestos y es lo que retorna a donde se le invocó para determinar el pago de impuestos, que sería esta línea donde estábamos hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, y después calcula el sueldo neto. Ahora sí ya, el sueldo neto es igual al sueldo menos los impuestos que acabo de calcular. ¿Qué pasa si el sueldo no es mayor a 7,500? Es decir, si sueldo no fue esto verdadero, no es mayor, entonces esto no se ejecuta. Esta línea no la calcula, ¿sí? Y acá entonces sueldo neto es igual a lo que tiene el sueldo menos los impuestos. Si no se hace el cálculo de impuestos, entonces, ¿qué le resta al sueldo? Le resta un 0. ¿Por qué? Porque aquí no se hizo cálculo de impuestos, por lo tanto la variable impuestos no se alteró. ¿Por qué no se alteró? Pues porque no hubo cálculo, no entró aquí, el sueldo no fue mayor a 7,500. Entonces, ¿qué le resta? Le resta un 0, porque si ustedes recordarán en la sección de definición de variables, los impuestos fueron inicializados con 0. Entonces, si no hay cálculo de impuestos, ¿cuánto tiene la variable? Tiene 0. Por lo tanto, ¿qué se le resta? Saldo neto es igual a lo que tiene el sueldo menos 0. Se queda igual entonces. En este caso, el saldo neto sería igual al sueldo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la lógica funciona. El proceso no tiene errores de coherencia. Eso es lo que tenemos que cuidar a la hora de trabajar un programa de este tipo. Y finalmente, viene un bloque de código, como lo dice nuestro comentario, un bloque de código que manda ya por pantalla el desglose del cálculo del sueldo, es decir, ya un pequeño reporte donde indica las horas trabajadas normales, cuántas fueron y cuánto se pagó de ello. Las horas extras, cuántas horas fueron y cuánto se pagó de ellas. Las horas triples también, cuántas fueron y cuánto se pagó. Y también, en caso de que la bandera de bono de puntualidad esté en 1, quiere decir que sí se pagó ese bono, por lo tanto se manda el mensaje de bono de puntualidad para que aparezca en el desglose. Si esta bandera queda en 0, es decir, ¿sabes qué? Nunca se hizo ese pago, la bandera del bono de puntualidad quedó en 0, entonces no se hizo el pago, por lo tanto el mensaje bono puntualidad no aparece en el desglose, no tendría caso ponerlo. Igual pasa con el de bono de productividad, solamente van a aparecer estas dos líneas de los bonos, solamente van a aparecer
si las banderas de los bonos están en 1. ¿De acuerdo? Por eso aquí se están utilizando. Si la bandera bono de puntualidad es 1, desglosa bono de puntualidad. Si bandera de bono de producción es 1, manda como mensaje bono de productividad. Si esto es falso, no es 1, tampoco es 1, esos no van a aparecer en el desglose de, el cálculo del salario, no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, por eso también se los estoy explicando, para que entiendan esta lógica. Y bueno, esta línea es para mandar una línea, mensaje es para mandar una línea que divida el subtotal del total. ¿Sí? Aquí está para el subtotal. Y finalmente mandamos lo que serían los impuestos con un pequeño signo de menos para que implique una resta, otro conjunto de líneas para lo que sería la separación y me permita visualizar cuál fue mi subtotal menos los impuestos, y finalmente mandamos el sueldo neto. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante recalcar en esta sección del desglose del cálculo del salario es el uso de los brincos de línea y de los tabuladores. Obsérvenlos, por favor, brincos de línea, tabuladores. Esto me permite a mí alinear todos los mensajes de tal manera que esto se vea estético, que no aparezcan todas las columnas desfasadas, movidas, y pues no permita tener una lectura clara sobre el informe del cálculo, ¿sí? De ahí la importancia de por qué se les explicó cómo trabajar los formatos de salida utilizando diagonal N, diagonal T, espacios, en qué punto puedo darle espacio al mensaje, en cuál no se lo doy, etcétera. ¿Sí? Y bueno, este bloque de desglose del cálculo del salario, pues sí son bastantes instruccioncitas de diagonal N, diagonal T, pero son básicamente para que la salida del desglose quede legible, quede comprensible y que sobre todo pues se puedan apreciar de manera clara cuáles fueron los cálculos realizados. Bueno, vamos a compilar. Bueno, antes de trabajar la ejecución, vean por favor, aquí viene después la pregunta. ¿Desea realizar el cálculo de otro sueldo? O sea, después de todo este proceso, nos manda el reporte del cálculo salarial y nos pregunta si continuamos, si deseamos continuar con el cálculo de otro sueldo. Si es sí, aquí se queda en la lectura de la respuesta. Igual que en las prácticas anteriores, observen que no hay un get, no se necesita, porque aquí el programa, en esta parte el programa se queda esperando, y como se queda esperando y yo tengo que ver qué me está preguntando, puedo apreciar el reporte del cálculo salarial. ¿Sí? Se queda ahí pausado hasta que yo le ponga sí o no, y en ese momento el programa determina si regresa mediante el while. Si yo le pongo sí, si quiero, ya sea una S mayúscula o una S minúscula, ¿sí? Y lo que hace el programa es que regresa al do hasta acá arriba, aquí, y vuelve a generar el proceso para un nuevo cálculo, de tal manera que inicializa las variables sueldo, impuestos, sueldo neto, inicializa las banderas, ¿sí? Y vuelve a pedir capture datos para cálculo del sueldo, y todo el proceso se repite. ¿De acuerdo? En caso de que ponga no, bueno, sale del ciclo y termina. ¿De acuerdo? Así se está trabajada la lógica de este programa. Las funciones que, bueno, ya explicamos, ya también ustedes pueden ver cuál es su objetivo. Y ahora lo que vamos a ver es la compilación. Sí es importante tener cuidado a la hora de trabajar un programa, pues en este caso creo que yo considero que es un programa ya bastante grande, no como los que se suelen trabajar ya en programación robusta, pero para que ustedes puedan observar y ver una aplicación ya pues más real de lo que sería la programación con respecto a la solución de un problema ya un poco más práctico. Entonces vamos a hacer la compilación, ¿sí? Y bueno, no presenta errores, tampoco presenta warnings, y ahora vamos a hacer la ejecución del programa. Muy bien, nos aparece la primera leyenda, capture datos para cálculo del sueldo. Vamos a capturar las horas normales, en este caso vamos a hacerlo todo sin errores, 96 horas máximas, ¿sí? Captura horas extras a pagar, aquí me dice que las máximas son 24, y horas triples me dice que las máximas son 10, ¿sí? Y me pregunta, ¿se le otorga bono de puntualidad? Le vamos a poner un 1 para que se le otorgue, y luego me pregunta por el de productividad, le vamos a poner un 1 para que se le otorgue. Una vez que yo dé enter, me va a aparecer ya el desglose del cálculo salarial. Si ustedes observan, pues no tardamos más de un minuto en hacer la captura,
y bueno, aquí el programa ya me da el cálculo final del salario. Como pueden ver, en la parte superior aparece una línea de título que dice desglose del cálculo del salario y el desglose de todos los datos que capturé. Horas trabajadas 96, me da el total 4,800, horas extras son 24, me da el total de 1,800, horas triples son 10, 1,500 y me pone los bonos, bono de puntualidad 800, productividad 950 y me genera un subtotal. Este subtotal es el equivalente a la suma de todo lo que se generó ya, 9,850. Pero me genera un cálculo de impuestos y aparece como una resta. Es decir, a esa cantidad 9,850 se le resta 1,477.5. Lo que me queda como total 8,372.5. Y ese sería el sueldo neto del empleado. ¿De acuerdo? Y bueno, como pueden ver, este formato de salida tuvo que trabajarse con las instrucciones de brinco de línea, de tabuladores, para que pudiera apreciarse de manera alineada y bueno, pues estética, ¿sí? Sin desfase de información. Muy bien. Aquí me pregunta si deseo hacer otro cálculo de otro sueldo, le voy a poner que sí, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, reinicia, ¿sí? Reinicia pidiéndome los datos para un nuevo cálculo. Ahora vamos a ver la validación, las validaciones, capture horas normales a pagar. Como son horas normales voy a ponerle 97, ¿de acuerdo? Y aquí ya vemos cómo está haciendo la validación, donde me dice que error, horas normales hasta 96. Entonces vamos a ponerle ya las 96, ¿por qué no? Vamos a ponerle menos 80 horas. Capture horas extras a pagar, aquí le voy a poner, no sé, 30 horas extras. Y como pueden ver, también ya la valida, me dice que son hasta 24, voy a ponerle 20, suponiendo que ahora este cálculo del sueldo sea un proceso de un trabajador que no laboró todas las horas completas. Capture horas triples, en este caso le vamos a poner 15 horas triples y me dice que error, las horas triples son hasta 10, entonces le voy a poner que trabajo 5 horas triples, 5 horas en domingo, ¿de acuerdo? Y aquí viene la parte donde se le otorga el bono de puntualidad. Aquí vamos a hacer la validación, vamos a poner de manera intencional un valor que no sea 1 ni 0, vamos a ponerle un 2, ¿sí? Para que vean ustedes cómo en teoría me debe de volver a marcar la petición del bono de puntualidad. Y ahí está, ¿sí? Aquí ustedes ven que el 2 se desaparece, pero lo que pasa realmente es que limpia la pantalla, vuelve a entrar al ciclo y vuelve a desplegar, se le otorga bono de puntualidad. Si yo le pongo un -1, bueno, es lo mismo. Esta es la validación del while. ¿Sí? En la validación del while me dice, te voy a estar pidiendo el bono de puntualidad mientras no me contestes ni 1 y tampoco me contestes 0. Entonces le voy a decir que este bono sí se lo dé. ¿Sí? Ahí está. Ya pasó al otro bono de productividad. Podemos ver con un -1, ¿sí? Igual ya lo valida. Si le pongo un 2, ¿sí? Igual no me deja continuar, se va a quedar ahí hasta que yo capture si se lo doy o no se lo doy. Le voy a poner un 0 para que vean ustedes cómo el bono de productividad no debe de aparecer en mi desglose del cálculo del salario, ¿de acuerdo? Le damos enter y ahí está lo que comentábamos, ¿no? En este caso tenemos horas trabajadas normales 80, son 4,000, horas extras tenemos 20, son 1,500, horas triples fueron 5, 750 y bueno, observamos un desfase un poco hacia la izquierda de la columna. ¿Ok? Bono puntualidad tenemos 800, no hay bono de productividad, como ustedes observaron le pusimos un 0 de que no se otorga, ¿sí? Y eso nos da un subtotal de 7,050, ¿sí? Como el criterio es si la cantidad a pagar rebasa los 7,500, hay un descuento por impuestos. En este caso, como la cantidad a pagar fue de 7,050, no hay desglose, o sea, no hay cobro de impuestos, como pueden ver no se le descuentan, impuestos quedó como 0, por lo tanto el total queda igual, 7,050, ¿de acuerdo? Entonces igual me pregunta, ¿desea realizar el cálculo de otro sueldo? Bueno, aquí ya le vamos a poner que no, para regresarnos a nuestro programa fuente, a nuestro código fuente, y bueno, dar las indicaciones finales. Como pueden ver ustedes, pues el cálculo del sueldo se da de una manera pues muy rápida, ¿sí? Vamos a poner otra vez que sí, vamos a ver normales 96,
horas extras 24, horas triples 10, sí bono de puntualidad, sí bono de productividad y listo, ¿sí? Como pudieron ver, el proceso de ejecución, capturando los datos de manera correcta, es muy rápido. Realmente nos ahorra una cantidad de tiempo considerable al momento de hacer el proceso, ¿sí? No así el proceso de programación, que implicó un análisis, implicó un chequeo de lógica, ¿sí? Y de también estructuración y uso de funciones y variables. Entonces, bueno, vamos a darle que no para regresar a nuestro programa y aquí está ya. Entonces, con esto terminamos la unidad número 6 y la práctica número 9. Le estamos dando solución a la práctica número 9, que sería un programa que calcula el sueldo de un empleado y utilizamos definiciones de funciones con paso de parámetros por referencia. Entonces, bueno, con esto estamos ya culminando lo que sería nuestro semestre. Les pido de favor que hagan el análisis correspondiente de este programa, de este ejercicio. Si ustedes consideran pertinente, documentenlo, chequen línea por línea, coloquen documentarios que les permita identificar pues qué hace cada uno del código que se generó en él y que puedan ustedes comprender, ¿sí? La razón de ser de cada una de estas instrucciones. Otra cosa que también les sugiero que hagan es que lo manipulen, muevan, cambien el nombre, cambien tipos de variables, jueguen un poco con él para que vean cómo el programa, pues según lo que se le programe, obviamente tendrá unos resultados pues distintos, pero lo importante es que ustedes sepan en dónde hicieron el cambio, por qué lo hicieron y en dónde podemos ver el resultado de ese cambio. Muy bien, entonces con esto terminamos la práctica número 9, damos solución a ella. Y ahora nada más los invito a que entreguen las prácticas, aquellos que faltan de entregar prácticas, revisen los tutoriales que les dejé ya en línea para las prácticas anteriores y esperamos solamente el examen que se aplicará la semana que entra y en el cual ustedes tendrán pues todo el día para poder descargarlo, desarrollarlo y entregarlo. Entonces terminamos ya la unidad número 6 de funciones. Y con esto también concluimos con la práctica número 9. Que tengan buen día y muchas gracias.